Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchos saludos desde Edulins, Guadalajara. Hoy tenemos una tarde muy lluviosa, hoy 18 de agosto del 2020 y para mí es un placer hoy martes dar nuestra sesión de My Experience donde tenemos una invitada especial, Miranda Villanueva. Miranda nos va a contar más acerca de su experiencia en un internado que vivió en Vancouver a través de Bodwell. Pero antes de comenzar, me gustaría muchísimo presentarles a EduLinks. Nosotros en EduLinks somos consultoras en educación internacional. Este año cumplimos 19 años en la industria enviando estudiantes al extranjero en diferentes programas. Y para nosotros es una pasión realmente apoyar a todos los papás y a todos los estudiantes que tienen este sueño de viajar al extranjero y los asesoramos desde el programa a la medida, de acuerdo a sus planes, la duración, tenemos planes a pago, les ayudamos con la aplicación, con los trámites de visa, con el acompañamiento durante el tiempo que estén allá, hasta que regresan a México. Les recuerdo, tenemos varias oficinas dentro de México, estamos desde Los Mochis, Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, Morelia, Monterrey, Guadalajara, estamos en Ciudad de México, Querétaro, Puebla, hasta Guatemala. Y bueno, vamos a invitar hoy a Miranda, que anda por aquí, Miranda, justo aquí con nosotros, porque nos va a contar su experiencia sobre estudiar en el extranjero a través de EduLinks. Miranda, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, también la verdad es que me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por compartirnos unas fotos tan padres, tan increíbles de Vancouver. La verdad es que vi que te la pasaste fenomenal, bueno, me encantó. Y qué mejor que ahorita nos platiques un poquito más tu experiencia y tu año en Vancouver, Canadá. ¿Cómo ves? Sí, me parece bien. Bueno, Miranda, pues primero que nada yo te quería preguntar, ¿en qué grado te fuiste? ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a estudiar a Vancouver? Tenía 16, cumplí 17 allá y me fui en primero de prepa. Primero de preparatoria. ¿Era la primera vez que viajabas sola o tus papás te fueron a dejar? Eh, Pues ya había viajado sola antes, pero ahorita, o sea, como era una situación un poco diferente, o sea, no era un viaje de una semana, era un viaje de 8 meses. un año. Sí, tuve la suerte, prácticamente un año, tuve la suerte de que mis papás me acompañaran y pues al final del día me ayudaron con mis maletas, a comprar algunas cosas para mi cuarto y me ayudaron con todo esto, sí. Ay, qué padre, qué emoción. Además, ha de haber sido muy lindo que tus papás te hayan ido a dejar al colegio, a lo mejor de conocer un poquito Vancouver con tu familia. ¿Era la primera vez que ibas a Canadá o ya habías viajado anteriormente a Canadá? La verdad es que ya había ido antes, fui a Banff y creo que también pasé a Vancouver, pero de Vancouver prácticamente no me acordaba de nada, o sea, había sido hace muchísimo tiempo, entonces pues cuando llegué sí fue como súper nuevo para mí. Ok, como que un poquito el internet nos está fallando. Yo creo que también aquí en Guadalajara, porque tenemos ahora sí que un aguacero, pero bueno, esto no nos va a impedir que nos compartas tu experiencia. Yo quisiera preguntarte, Miranda, ¿cómo fueron tus primeros días? Porque me imagino que tus papás te fueron a dejar, pero de repente llegas y te instalas en tu recámara y dices, es real, me voy a quedar aquí 8 meses sola. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue esa parte de la adaptación y cómo te ayudó el colegio, en este caso, para apoyarte en tu adaptación a Canadá? Pues cuando llegué me quedé unas noches porque yo llegué una semana antes de que empezaran clases. Había muchísima gente de vacaciones, entonces Bodwell no estaba lleno, había poquitas personas. Y la primera noche que me quedé, me acuerdo que mis papás me dijeron como, ¿tú te quieres quedar con nosotros hoy o ya prefieres quedarte en tu cuarto? Y yo no, pues en mi cuarto, porque justo ese día
bajé y conocí a todas las personas que obviamente no todo el mundo tiene la suerte de llegar con sus papás, entonces ya había muchas personas que habían estado viviendo ahí yo creo que como 2 semanas, entonces sí, todos me dieron la bienvenida y me sentí muy bien con todos. Tenía una consejera que es mexicana, Luchi, es como una segunda mamá para todos. Entonces, del minuto uno, te hacía sentir como si estuvieras en casa, te decía que cualquier cosa ella estaba ahí para lo que necesitaras. Entonces, sí, me sentí muy bien. Saludos a Luchi, que debe estar allá en Vancouver, también organizando todos los estudiantes que van a poder regresar. Ahorita todavía las fronteras las tenemos cerradas, sin embargo, hay estudiantes que ya cuentan con un permiso de estudios y que posiblemente podrán regresar al colegio y seguramente le va a dar muchísimo gusto escucharte y que la nombraste. Y ahora cuéntanos, Miranda, ¿cómo te fue con hacer amistades? ¿De dónde tenías amistades? ¿Cómo te fue con el inglés? ¿Ya traías un nivel de inglés o ibas en principiante? La verdad es que mi escuela, o sea, siempre ha sido clases de inglés y de español. Digo, obviamente tenía que mejorar muchas cosas, pero no estaba tan preocupada de eso, estaba más emocionada de hacer amigos de todas partes. Eh, Mis primeros amigos fueron mexicanos y después fui haciendo más amigos y amigos, o sea, mis compañeras de cuarto, las personas que estaban conmigo en la clase. Entonces, pues poco a poco vas haciendo más grupitos y conociendo más personas y como su historia y su cultura y su idioma. ¿Y todavía tienes comunicación con estas amigas que hiciste? Sí, todavía no son de la ciudad, pero sí seguimos hablando y sí intentamos vernos muy seguido. Y tu recámara era una recámara compartida. Tú compartías con otra estudiante. ¿De qué nacionalidad era? Los cuartos pueden ser de dos, de tres o de cuatro personas. Obviamente, entre más personas, más grande es el cuarto. A mí al principio me tocó un cuarto de 3 personas, pero solo tenía una compañera que era de Vietnam. Ah, ¿y cómo te fue con ella? ¿Cómo te fue esa parte de conocer a alguien pues de un país muy diferente al tuyo? ¿Todavía tienes comunicación con ella? Sí, a veces le escribo. Fue, para mí fue muy fácil porque nos llevamos muy bien desde el principio. Eh, Siento que a veces sí es bueno cada quien su espacio, pero sí muchísimas veces llegas a tu cuarto a platicar con ella, luego yo le daba dulces de aquí o ella me daba dulces de allá, entonces es como este intercambio de culturas y de ideas entre tus compañeros de cuarto. Para todos los que se están conectando, que están uniéndose a nuestro live de todos los martes en My Experience, estamos entrevistando a Miranda Villanueva, quien estudió a través de EduLinks en un año académico en primero de preparatoria a Bodwell en Vancouver, que es un internado que tiene muchísima experiencia recibiendo estudiantes internacionales y se inscribió a través de nuestra oficina de EduLinks Interlomas. Y aquí empiezan las preguntas. Hola a todos los que están aquí saludándonos. Karen dice, ¿qué actividades hacían los fines de semana? Lo padre de Boswell es que, digo, tiene programas de boarding, que es que te quedas en la escuela como un internado, y también tienen homestay. Y para todas las personas que se quedaban en la escuela, todos los fines y entre semanas hacían muchas actividades para siempre mantenerte como activo y haciendo muchas cosas. Los sábados habían unas clases que había una cantidad de opciones impresionante. O sea, tú escogías si te gusta cocinar, pues cocinar, si te gusta el maquillaje, maquillaje. Entonces, siempre hay algo que hacer en la escuela. Y por aquí Lari Soto, gracias Lari por tu pregunta. Dice, ¿qué materias llevabas? ¿Pudiste revalidar tu año escolar cuando regresaste a México? Sí, yo pues
tenía que llevar una lista de lo que yo necesitaba en mi escuela de aquí de México para poder revalidar el año y Luchi, mi consejera, me ayudó a conseguir las materias que eran como equivalentes en Canadá. De hecho, ahí son menos materias que aquí en México. Ahí eran eh, terms, que eran de 4 meses, y en cada uno tenías 4 materias. Entonces, 4 meses, 4 materias, y luego el otro term escoges otras 4, y pues eso fue al final lo que hice para revalidar mi año en prepa. Sí, para todos los que nos están escuchando, el sistema educativo en México, el nivel de materias es muy similar al de Canadá, nada más que el acomodo es diferente. En Canadá se llevan 4 materias muy intensivas y luego otras 4 materias muy intensivas, mientras que aquí en México nosotros llevamos alrededor de 8 materias todo el año, ¿no? Entonces, es por esa razón que siempre es recomendable irse un año escolar completo, porque al final del año se cumple con el objetivo de las materias que se necesitan revalidar, nada más que en Canadá el acomodo es diferente. Por aquí también tenía una pregunta de Sophie que dice, ¿cómo te fue con el inglés? Me imagino que también en las clases, pues todas las materias eran en inglés. Sí, ¿Y cómo te fue con esa parte? me fue muy bien porque el primer día de clases te hacen un examen que les ayuda a ellos ver más o menos qué nivel de inglés traes y te van asignando clases con ese nivel de inglés. Y entonces, conforme más clases tengas, te hacen más exámenes y vas pasando como de nivel. Entonces, Ah, ok. no es como que entras en un nivel muy alto de inglés. Te intentan poner en las que van conforme a tu nivel. Y eso está muy bien porque me imagino que es gradual y entonces conforme va pasando el ciclo escolar, tú vas empezando a soñar, a pensar en inglés, a entenderle al profesor, a lo mejor ya más claramente. Digo, yo cuando me fui a estudiar un año de preparatoria a Francia, los primeros meses la verdad estaba perdidísima y sentía así como bla, 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 bla. Pero ya después cuando pasaron los meses, ya logré mantener pues la conversación y sobre todo las clases. Aquí Rich me dice, hola Miranda, ¿cómo te decidiste a estudiar en un internado? ¿Cómo fue esa decisión de decir, dejo México, dejo a mis papás este año y yo me voy? ¿O fueron tus papás los que dijeron que tienes que ir? ¿Cómo te fue con esa parte? Pues la verdad es que mis papás me llevaban diciendo de irme a estudiar desde ya, yo creo que como un año antes de esto, y yo desde el primer día dije sí, sí quiero, sí se me antoja. Lo que sí es que yo al principio había escogido un lugar súper diferente a Bodwell. Primero escogí un lugar chiquito, un pueblo chiquito, en el que hacía mucho frío y me iba a ir con una familia. Y de hecho yo ya había apartado mi lugar ahí y estaba pensando y pensando y dije, la verdad es que no siento que quede conmigo, yo prefiero una ciudad mucho más grande. eh, y sentí que irte a un internado y vivir de alguna manera más sola me iba a dar un poco más de independencia. O sea, al final del día en un internado sí hay gente que te ayuda, pero nadie te va a lavar la ropa, nadie te va a tender la cama, nadie te va a acomodar tu cuarto. Entonces siento que es todavía un poquito más de independencia si te vas a un internado. ¿Y cómo te fue con todo eso? ¿Súper bien? O sea, ¿lograste ese objetivo? Sí, de lo que me di cuenta, que la verdad es que esto no lo pensé al principio, cuando te vas a un internado, convives todo el tiempo con tus amigos de ahí. Yo tengo una amiga que estaba en mi mismo piso, entonces literalmente me despertaba, nos íbamos a desayunar juntas y todo el día estábamos juntas hasta las 12 de la noche. Entonces, o sea, tienes la oportunidad de conocer súper bien a las personas y a tus amigos porque vives con ellos. Y se volvieron pues tus hermanos prácticamente de ese año, ¿no? ¿Y qué era lo que más extrañabas cuando estabas allá? Yo creo que a mis amigos, mi familia y a veces la comida, pero no tanto porque hay muchos restaurantes, hay varios mexicanos en Vancouver y hay muchos restaurantes que hacen comida súper parecida a la de México.
Entonces sí, yo creo que extrañé mucho a a mis papás y a mis amigas. ¿Y tenías posibilidad de salir del colegio? También es una de las preguntas que tienen los papás, los estudiantes, porque pues Vancouver no deja de ser una ciudad Muy grande. grande para Canadá y la seguridad que hay en México es muy diferente a la que hay en Canadá. ¿Tenías esa posibilidad de poder salir? Sí, de hecho al principio, Luchi, que es la consejera, te da como un reglamento y te dice, te enseña un mapa de Vancouver y te dice, o sea, a estos lugares hay, a estos no te recomendamos tanto ir. Entonces tú desde un principio sabes más o menos como a dónde. Y en cuestiones de la escuela y como sus reglas, puedes salir de lunes a viernes, creo que hasta las 10 de la noche, y todavía los sábados y domingos podías salir un poquito más tarde, pero solo si tenías, creo que 17 años mínimo. Pero sí, te dejan Ah, ok. salir cuando tú quieras, digo, obviamente no en horario de escuela, de clases, pero sí en las tardes, en las noches, hasta las 11. Wow, y aquí, por ejemplo, entra también la pregunta de Jimena. Jimena dice, el internado era estricto, el tema de las salidas ya las vimos, me imagino que era un poquito el ritmo de cumples con tus tareas, con tus trabajos, puedes salir, o si no estás cumpliendo con la puntualidad de las clases, entonces no puedes salir. ¿Cómo era el tema de ser estrictos ahí en el colegio? Son, sí, obviamente, como es un internado, tienen que tener ciertas reglas. Si rompes muchas reglas, te castigan y tienes que quedarte en la escuela y ellos saben que te quedas en la escuela porque tienes como una cosita que pasas. Eh, pero realmente si no rompes ninguna regla, tienes mucha libertad. O sea, yo sí fui a muchísimos lugares, conocí muchos lugares. Obviamente tienes que respetar los horarios y llegar a la hora que te piden. Pero sí, no es tan es, estricto. es, es libertad con responsabilidad, ¿no? O sea, si no eres responsable en este caso, pues podría haber unas consecuencias. Y por aquí Pilar nos dice, Pili, muchas gracias por tu pregunta, dice, ¿cómo era un día en Bothwell? ¿Cómo era tu día normal? Pues yo me despertaba, creo que empiezan la escuela un poco más tarde que aquí, como a las 8 creo. Y pues te cambias, bajas a desayunar, subes, agarras tus cosas y te vas a tus clases. Pues la verdad es que no tienes que caminar porque está en el mismo lugar los salones y tus dormitorios. Son dos clases y luego a las 11 es lunch, que ellos comen Uh -huh. muchísimo, o sea, muy diferente a como es aquí. Y después tienes otras dos clases y acabas como a las 3 de la tarde. Y de ahí, los martes y los jueves había clases extra como de algún deporte que quisieras o de arte o lo que tú quisieras. Yo escogí foot y pues después de eso eras Okay. libre. O sea, podías hacer lo que tú quisieras, podías salir a caminar, al súper, al gimnasio, si querías podías ir al downtown y así. ¿Y participaste en algún torneo de fútbol con el equipo? ¿Había torneos en ese año escolar? ¿Cómo les fue? De niñas, de fútbol femenil no había porque las fechas de los terms no coincidían, pero de los niños sí, de niños había varios torneos y de hecho depende del term van cambiando los clubs. Yo Ok. en diciembre escogí el de esquiar, entonces fue muy padre. Ibas a esquiar una vez a la semana y te llevaban ellos, te daban clases y así. Y cuéntame, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en ese año escolar que tú estuviste allá? ¿Con qué te quedaste de ese año escolar? Em, Yo creo que la independencia y aprender a hacer todo tú sola, al principio me costó un poco de trabajo eh, lo que es, o sea, la transportación, porque me acuerdo que yo no entendía muy bien los autobuses, me perdí una vez, digo, ahorita me río de eso porque terminamos del otro lado, pero yo creo que caminar
o sea, tú saber a dónde vas a ir, tú hacer tu ropa, tu cama, tú organizarte con, o sea, con tus horarios y todo esto. ¿Y volverás? ¿Volverías a Vancouver? ¿Te gustaría volver a estudiar tu universidad allá? ¿Volverías a aplicar a Bodwell si fuera posible? Sí, 100%. Yo creo que también irte un año te hace perder el miedo a irte en un futuro más tiempo, o sea, a la universidad o a algún curso parecido. Entonces yo siento que perdí el miedo porque digo, si ya me acostumbré una vez, o sea, ¿por qué no me podría acostumbrar otra vez? Claro, por supuesto. Y aparte te vuelves más fuerte, ¿no? Como más segura de ti misma. Dices, bueno, lo logré, estuve un año sola, hice amistades, conocí gente de otras partes del mundo y ¿por qué no volverlo a hacer? A lo mejor en Canadá o en otro destino, ¿no? Sí. Miranda, me encantaría que les compartieras a todos los que nos están acompañando, pues algunos consejos para los que están pensando irse o no irse a estudiar un año al extranjero. ¿O qué le comentarías a una mamá que dice, mandaré a mi hija a estudiar al extranjero o mejor que se quede aquí conmigo estudiando aquí en México? ¿Qué les dirías? Pues que al final del día sí o sea, te vas al extranjero, te vas a un país que tal vez no conoces, pero tienes que tener por seguro que yéndote a una escuela así, tienes a mucha gente detrás cuidándote y apoyándote en lo que quieras. O sea, yo sí me acerqué varias veces con Luchi, que era mi consejera. Cualquier cosa ella te podía ayudar como si fuera tu mamá. Eh, Tienes a tus otros coordinadores que son los del cuarto. Si tienes algún problema con la persona que se está quedando contigo, pues puedes a platicar con ellos y ellos te van a ayudar. Entonces, sí, te estás yendo sola, pero al final del día tienes el apoyo de las personas que están en estas escuelas. Padrísimo, padrísimo. Entonces yo les diría a todos los papás que se animen a mandar a sus hijos al extranjero. Yo como mamá es un reto, lo sé. Tuve la oportunidad de mandar a mi hijo hace un verano pasado y sí, se va un pedacito del corazón. También tuve la oportunidad de irme a tu edad cuando estaba en la prepa y sí hay una separación, un extrañar México, pero al final creo que hay mucho aprendizaje detrás. Miranda, muchísimas gracias por tu experiencia. Para todos los que estuvieron con nosotros, les quiero compartir que Miranda estuvo estudiando un año académico en Canadá a través de Bodwell. Es un internado que está en North Vancouver y que todos los estudiantes que quieran vivir la experiencia de estudiar un año académico nos dejen un mensaje en privado y con todo gusto les vamos a mandar toda la información. A través de Edulink los apoyamos con todo el proceso de aplicación, obtención de visas, les apoyamos con todo el proceso de la asesoría y bueno, es nuestra pasión tener experiencias de nuestros estudiantes y crecimiento de nuestros estudiantes para un México mejor preparado. Muchas gracias, Miranda, por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Espero que estés muy, muy bien por allá en México. Gracias.